¿Se ha puesto a pensar, siendo presidenta, qué sería lo primero que haga esa mañana, después de ver el conteo y después de saber ya los resultados que uno se va teniendo? ¿Qué sería lo primero que hiciera? Armar el gabinete, pedir ya el reporte de cómo está cada ministerio al gobierno y empezar inmediatamente a trabajar la estrategia en cada ministerio. Si algo sabemos hacer es trabajar sin descanso, trabajar con pasión, organizar al Estado, planificar, asignar recursos y ver que se ejecute. Porque tú estás viendo ahora, tienen recursos, no los ejecutan, los devuelven al presupuesto general del Estado, a las cuentas del Tesoro, porque no los usaron. Nosotros sí sabemos ejecutar lo planificado. Es decir, ya hay un equipo con experiencia. Hay un equipo con experiencia, hay un equipo que sabe qué hacer, que sabe cómo hacerlo, que ya lo hizo además. Interesante. Ahora que este Santo Domingo y el Ecuador entero está vinculado al tema del turismo, ¿cómo ve Luisa González la potencialidad que tiene el Ecuador en el ámbito turístico? Mira, hay que recuperar ese Ecuador ama la vida, ese All You Need is Ecuador, la marca país, algo tan elemental nuestro. ¿Qué significaba la marca país? Significaba la identidad de Ecuador en el mundo. Muchos países la tienen, lo tiene Australia, lo tiene Perú, lo tiene Colombia, un logo que en el mundo tú ves y dices, ah, mira, este es Perú, este es Colombia, esto es Australia. No importa que cambie el gobierno, No el país importa, es el mismo. pero aquí, por odio político, destrozaron el logo de la marca país, que era la identidad, que en otros países decían, hay un lugar que se llama Ecuador, megadiverso, que tiene a 4 horas montañas, a 4 horas mares, a 4 horas campos, a 4 horas selva, aterrizando en Quito. Un país maravilloso. ¿Cómo reactiva la economía, la seguridad? Para eso construimos carreteras, fuimos el segundo país con la mejor red vial de Latinoamérica. Hay que reactivar el turismo. Para eso tenemos que volver a esa marca país, a ese Ecuador ama la vida, a volver a soñar y sentirnos orgullosos cuando vamos en el mundo y decimos, yo soy ecuatoriano. Y claro, en el Ecuador y en Santo Domingo tenemos realmente carreteras que hoy nos da mucho temor transitar porque Sí. de los huecos que tienen y hay que parar, somos víctimas de la delincuencia y en Santo Domingo no es la excepción, vía las Mercedes que no ha sido mantenida durante los últimos años y eso nos termina perjudicando y no nos permite ser competitivos ni en el ámbito turístico y tampoco en el ámbito productivo, a los productores, a los campesinos que también estamos teniendo una generación muy grande. Los jóvenes no quieren quedarse en el campo porque no ven oportunidades. ¿Cómo lograr que ellos se enamoren y sigan produciendo? La muestra fue la pandemia. Si el campo no producía, ¿qué comíamos en la ciudad? Pero los jóvenes se van desentendiendo porque parece que ser campesino, ser agricultor es sinónimo de pobreza. Sí, lamentablemente hubo muchos ofrecimientos, ¿no? Para nuestro sector agrícola. Se les ofreció el precio mínimo de sustentación, nunca se lo cumplieron. Nosotros hicimos las unas para que en época de exceso de cosecha podamos almacenar para cuando baje la producción. Las destrozaron, por puro odio, destrozaron las unas, destrozaron el Ban Ecuador, que estaba antes en Quevedo, se lo llevaron a Quito, creo que ya se lo han llevado a Guayas, pero van movilizando todo y le quitan esa ejecutividad a las instituciones. Vamos a devolver el crédito agrícola, vamos a devolver los seguros agrícolas, vamos a reactivar las unas, hay que trabajar de la mano. El sector agropecuario es diverso, el sector ganadero, por ejemplo. Nosotros podemos vender carne a otros países, a Medio Oriente. Se tenía planificado camales especiales para vender carne a Medio Oriente. Todo eso lo pararon. ¿Por qué? Porque eran iniciativas de la Revolución Ciudadana, sin darse cuenta que a quien estaban afectando eran todos nuestros hermanos del sector agropecuario. ¿Qué tan sencillo poder recapitular todo aquello que se tenía planificado y que se dejó de hacer? Será de actualizar, el país es otro, el mundo es otro. Luego de la pandemia tenemos mayor demanda de alimentos en un país que produce, es decir, tenemos enorme potencialidad para mejorar nuestras condiciones. Aquí hay dos cosas, ¿no? Ecuador tiene potencialidad, no va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser duro, pero hay que empezar ya. Nosotros sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer.
Es 1 año y medio, es corto, pero hay que ya ir dando los pasos para empezar a reactivar la economía. Se me fue la otra pregunta. El tema Perdón. de cómo, cómo llegar al mundo entero con los alimentos que tenemos. Perdón, sí. A ver, tenemos que dar un salto tecnológico también. Se nos pierden muchos cítricos, plantas procesadoras de cítricos. Tenemos que ir hacia la elaboración. Tenemos que asociarnos. En la sierra se da mucho la asociatividad, en la costa menos. Pero si yo tengo 2 hectáreas, otro tiene 1 hectárea, otro tiene 5, asociémonos, planifiquemos en un cultivo, tecnifiquemos, asociándonos es más fácil. Y luego ver cómo podemos procesar esos alimentos, darle un valor agregado para que puedan tener un valor más alto y exportarlos también. El cacao es un ejemplo. Mira cómo dejamos de exportar solamente cacao y empezamos a elaborar chocolates finos de aroma, espectaculares, de calidad internacional, con reconocimientos, reconocimientos internacionales. Eso podemos hacerlo en otros cultivos también. Hablemos ya casi cerrando porque se nos está yendo realmente el tiempo cuando platicamos y estamos tan cómodos. Hablemos del ámbito político. Es un proceso corto, pese a muy exagerado en el tema de la agenda, mañana, tarde, noche, moverse de una ciudad a otra. ¿Cuál es esa estrategia de la revolución ciudadana? Se dice en una sola vuelta. Sí, en una sola vuelta. Nosotros vamos a ganar en una sola vuelta. Creo que el país ya ha tomado conciencia, una dolorosa conciencia. Hemos tenido que tocar fondo, hemos tenido que llorar lágrimas de sangre, hemos tenido que llorar muertos por dejarnos engañar, porque sacaron un TikTok, por unos zapatos rojos. El país creyó en mentiras. A los médicos les ofrecieron garantizarles los contratos, los nombramientos. Les fallaron, no les atendieron. Al sector agrícola, ¿qué les ofrecieron? El precio mínimo de sustentación de sus productos, el maíz, el arroz, les fallaron, tampoco les atendieron. A los jóvenes les dijeron libre ingreso a la universidad, les redujeron el presupuesto y se quedaron fuera del sistema educativo. A los servidores públicos les dijeron no los vamos a despedir, los despidieron. Eso es lo que pasa cuando escoges de presidente de la República a un vanidoso que jamás estuvo en el territorio, que jamás conoció las necesidades de la población, que tenía el capricho de ser presidente sin conocimiento de qué es lo que vas a hacer cuando tú ganes las elecciones. Y hoy tenemos una suerte de improvisados en la lista, y perdón que lo diga así, pero si no, que me digan ellos qué experiencia tienen en conducir un país, en gobernar la patria, en dar resultados. El único partido que tiene conocimiento de cómo sacar adelante el país y que lo ha demostrado en la década ganada es la Revolución Ciudadana. Y ahora, para cerrar, y conectándonos con esa madre, con esa amiga, con esa manabita, con esa autodenominada Montuvia, ¿por qué los ecuatorianos, por qué los santodomingueños deben votar y confiar en la persona de Luisa González? Mire, nosotros somos gente de verdad. Nosotros somos gente que le miramos a los ojos a la ciudadanía y sabe que no le estamos mintiendo, que no les engañamos. El Ecuador no está para improvisar. El Ecuador está para levantarnos, para resurgir como patria, para volver a tener autoestima, para volver a creer que somos capaces de levantar nuestro país. Y eso lo hemos demostrado en la Revolución Ciudadana, que somos capaces de lograr junto a al pueblo ecuatoriano. Y por eso estoy segura, nosotros vamos a vencer en las urnas, vamos a ganar en una vuelta, y este 20 de agosto, Luisa González será presidenta de la República del Ecuador. Y luego de que sea presidenta, ¿qué le gustaría ser lo primero en desayunar al día siguiente? Lo que desayuno siempre, mi plato favorito, bolón de maní. Así es que un bolón de maní para celebrar. Quiero agradecerle esa improvisación, muy grato platicar con usted. Muchas gracias, un abrazo a todos los que nos han escuchado y vamos con fe que la patria resurge.
Muchísimas gracias a usted que nos ha seguido en esta transmisión y gracias a Infórmate Santo Domingo, gracias a Guía TV, Otra Nota Santo Domingo, San Jacinto a la Vista, Radio Macarena, gracias también a RC5 Santo Domingo Comunica, la página oficial de Viviana Veloz, página oficial de Joana Núñez y página oficial Ya Basta. Muchísimas gracias por seguirnos para conocer, para platicar un poco más la persona, la figura de Luisa González y sus propuestas. Es la única mujer que se encuentra en la papeleta para la presidencia de la República. Evaluemos y construyamos este Ecuador con propuestas sólidas. Muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.